Un caluroso saludo de paz y bien. En este espacio vamos a hablar sobre aproximaciones a la Cristología. Yo soy Paula Andrea Jaramillo de la Universidad Santo Tomás, estudiante de licenciatura en Educación Religiosa. Sean todos bienvenidos a este espacio. Antes de entrar en materia, no sé a ustedes, pero a mí sí me surge la inquietud. ¿Qué es eso de Cristología? De entrada, si hablamos desde el sentido etimológico, uno podría decir, bueno, ¿será la ciencia de Cristo? Pues bien, la Cristología se entiende como la rama de la teología que se encarga de intentar dar razón de manera sistemática sobre de cómo Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. En Jesús, Dios nos revela la verdad de sí mismo y la verdad de la humanidad. Esto no quiere decir que todo el asunto aquí ya esté estudiado, que ya todas las verdades sobre Jesús hayan sido dichas. No hay que olvidar que ante todo Jesús es misterio y ese misterio nos sobrepasa. En este espacio me dedicaré a contestar algunas preguntas que hacen parte de esta asignatura que lleva por nombre Cristología y las cuales voy a compartir. ¿Qué se puede decir del Jesús histórico y el Cristo de la fe? Partamos del hecho de que Jesús ha sido uno de los seres que ha existido en la humanidad del que más se ha escrito a lo largo de la historia. Esto es fascinante. De entrada tendríamos que decir que no es lo mismo hablar del Jesús histórico que del Cristo de la fe, o por lo menos así lo plantean algunos teóricos. Y es que nosotros conocimos primero al Cristo de la fe. Las reflexiones durante muchos años giraron en torno a ese Cristo de la fe. Es muy interesante ver cómo, a pesar de que de Jesús se ha escrito tanto, Jesús no escribió nada. Pero sus discípulos y las tradiciones han venido haciendo esa recopilación y esa experiencia que ha venido desde la tradición oral propia de estas escuelas judías en las que se van transmitiendo el mensaje. Actualmente se ha venido buscando la manera de rescatar la figura del Jesús histórico. Han sido muchos postuladores y muchas teorías, cada quien intentando dar respuesta desde su punto de vista, desde sus investigaciones, desde los hallazgos que se van encontrando. Cada uno va tejiendo en unos puntos de acuerdos y otros en que no hay como ese acuerdo entre quienes van postulando sus visiones de ese Jesús histórico. Lo cierto es que este es un tema controversial. Lo que sí es claro es que el Jesús histórico existió. No nos quedamos solo con la figura del Cristo de la fe. Y ese Jesús histórico tuvo una cultura, tuvo una religión, está ligado a un contexto concreto y a una época concreta. Una segunda pregunta planteada es, ¿qué aporte le da el estudio del Jesús histórico a la comprensión teológica de la Cristología? Pues bien, en primer lugar y desde mis palabras, siento, y pues también desde lo leído, que viene como a fundamentar, el Jesús histórico viene a fundamentar esa comprensión del Cristo de la fe. Por otro lado, el aporte que nos hace consiste en comprender mejor cuál es esa relación vinculante que existe de Jesús con el Padre y de Jesús con la misión que se le ha encomendado. Un tercer aporte vendría siendo ese aporte del contexto social, religioso, en el que se desenvuelve este personaje. En sí, podríamos decir de estos tres aportes que nos van a ayudar a entender más a Jesús en su identidad, en su misión y en sus enseñanzas. En cuanto al desarrollo de la línea del tiempo, de los procesos frente al estado actual de los estudios del Jesús histórico, podríamos hablar de tres momentos. Ha pasado por varios momentos este estudio del Jesús histórico. El primer momento lo encontramos en la época de la Ilustración, siglos XVII y XVIII, donde empiezan a aparecer esas cuestiones o preguntas frente a quién es ese Jesús histórico. En el siglo XX aparece Rudolf Bultmann, quien es el primero en plantear esta teoría ya mencionada de que no es lo mismo el Jesús histórico que el Cristo de la fe. Y a partir de 1980 entramos en una tercera etapa, la que pues, le han dado el nombre de Third Quest, que hace referencia como a los nuevos estudios en los que se ha ido contextualizando más en esa parte social, cultural de la vida de Jesús y su relación con lo relacionado al judaísmo, valga la redundancia. ¿Sí? Los enfoques actualmente son diversos, hay unos que se van por el lado más desde lo escatológico y otros que se van más por un lado crítico, más equilibrado,
en caso tal, lo que se puede decir es que la pregunta sobre Jesús sigue sobre la mesa, sigue dando de qué hablar, se siguen produciendo contenidos al respecto. Todos estos hallazgos van siendo aportaciones a la teología y pues frente a eso la respuesta todavía no está dada. Siempre, como les digo, la pregunta abierta, pero la respuesta no se ha cerrado. Ahora, finalmente quiero compartirles un poco cuáles son esas particularidades de Jesús presentes en los evangelios. Recordemos que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empecemos con Mateo. Mateo nos presenta a Jesús como el Mesías esperado. Lo presenta como el Emanuel, es decir, el Dios con nosotros. Lo presenta también como descendiente de Abraham y de David, 2 personajes importantes para el judaísmo. Por eso pues, vemos que para Mateo es importante decir de Jesús que tiene unas raíces judías muy fuertes. También lo presenta como el Señor de la historia. Y fuera de que lo presenta como el Señor de la historia, nos lo presenta como una persona no solo que ejerce una misión, sino que da una misión a quienes con él han compartido la caminata. El evangelista San Marcos es uno de los autores más antiguos, o mejor dicho, el más antiguo de los textos corresponde a Marcos. En él encontramos de Jesús 2 imágenes fundamentales, Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Nos habla de su categoría divina y su categoría humana, pero a la vez también nos remite a una pregunta fundamental de la cristología: ¿quién dice la gente que soy yo? Y una segunda pregunta que es: ¿y ustedes quién dicen que soy? Allí entonces aparece otra figura o otra forma de expresarse frente a Jesús. El evangelista Marcos la coloca en boca del apóstol Pedro. Pedro dice: tú eres el Mesías. San Lucas nos presenta un Jesús más humano. En él hay como unas realidades que parecen opuestas. Por un lado, en muchos de los pasajes encontramos a Jesús como compasivo, misericordioso, totalmente consciente de la realidad que lo rodea. Sin embargo, en otras ocasiones, incluso con aquellos que son más cercanos o más cumplidores de la ley, entre comillas, se muestra más seco, más irónico, a veces hiriente en sus expresiones, exige. Entonces, estas 2 realidades hacen que el personaje se vuelva un personaje más auténtico, pero también más polémico. Cuando Lucas hace la descripción de la genealogía de Jesús, no lo hace como Mateo. Él se va un poco más allá. No solamente Jesús es descendiente de David o de Abraham, es descendiente de Adán, lo que lo relaciona con todo el género humano, viene para toda la humanidad. En Lucas se nos describe a Jesús como un ser orante, profeta de profetas, Señor, Mesías, Hijo de Dios. Nos lo presentan como el Santo, como el Salvador. Finalmente llegamos al evangelista San Juan. Este se diferencia de los otros 3 evangelios. Este evangelio, con un tinte apocalíptico, nos presenta en palabras de Jesús una autorreferencialidad. Jesús se presenta como el yo soy. A veces dice yo soy de una manera solita, no dice más nada, yo soy. En otras ocasiones, ese yo soy va acompañado por unas descripciones o unas características específicas. El pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, el rey, entre otras, camino, verdad y vida, y así sucesivamente. A ese yo soy de Jesús lo sustentan más y le dan más fuerza el tú eres que hablan los interlocutores que van apareciendo dentro del relato de Juan. Por eso vamos a encontrar también que le dicen: tú eres el maestro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el consagrado de Dios. Ahí encontramos que ese yo soy es afirmado o reafirmado por el tú eres. Ahora, un dato muy importante y muy particular a la vez: ese yo soy viene del Antiguo Testamento. Cuando Moisés le pregunta al Señor: Señor, si me preguntan los israelitas quién me ha enviado a ellos, ¿yo qué les voy a decir? Entonces a eso Dios responde: diles, yo soy te envía. Quiere decir que Jesús es Dios. Les agradezco su tiempo y escucha. Recuerden que les habló Paula Andrea Jaramillo y esto fue Aproximaciones a la Cristología.